nombre es Feliz Rivas, soy licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad de Santa María. Mi tema de investigación para optar al título de especialización en Derecho Tributario es análisis de la administración tributaria y cómo se determina la evasión fiscal en los contribuyentes bajo las normas del Código Orgánico Tributario 2020. Antes de entrar en materia, vamos a hacer una pequeña tipificación de la evasión fiscal. Aquí hicimos el estudio de las normas jurídicas que están contempladas en el Código Orgánico Tributario 2020, que entra en caseta el 29 de enero del 2020 y entra en vigencia el 1 de marzo del 2020, derogando así el Código Orgánico Tributario del 2014. Tipificando ambos códigos, podemos entender que el Código Orgánico Tributario se mantiene la conducta ilícita de la fiscalización tributaria. Quiere decir esto que varios autores definen que es una evasión fiscal. A continuación, vamos a observar el momento 1 de la naturaleza del tema de investigación, que es el planteamiento del objeto del estudio y premisas o suposiciones. Entre las primeras premisas o suposiciones de la evasión fiscal tenemos que la evasión fiscal es un fraude fiscal tipificado en el Código Orgánico Tributario, que es una defraudación fiscal, que a su vez está relacionada con toda conducta, tanto de las personas como empresas, como estas conductas que tienen que ver con el doloso por ocultación. ¿Qué quiere decir? Es como con qué intención lo hace o con qué intención lo hace. ¿Qué quiere decir? Contribuyente. ¿Para qué? Para saber con qué intención, para la parte de los ingresos o bienes que debería informar a lo que es la administración tributaria. También vemos lo que es otras premisas o suposiciones, que la evasión fiscal cumple un papel importante en la parte del Estado. ¿Por qué? Porque en el Estado, al tener menos ingresos, ¿verdad?, por defraudación o por evasión fiscal, pues el Estado no tiene cómo pagar sus gastos públicos. Cuando el gobierno va mejorando lo que es la evasión fiscal, pues vamos a tener mayores ingresos en la parte tributaria y por ende el Estado puede responder en la parte de sus gastos como sus gastos públicos y sus obligaciones. También tenemos que, entre otras premisas o suposiciones, es la cultura de investigación que se le da a cada contribuyente, a cada representante de esta materia, tanto en las constituciones como en la parte tributaria. Vamos a seguir observando las suposiciones de propósito de la investigación. ¿Cuáles son esas suposiciones? En el manual de la Universidad de Santa María, que fue el 2021 de noviembre, colocaron 4 interrogantes. Estas son las 4 interrogantes que coloqué. ¿Cuáles son las facultades según las disposiciones del Código Orgánico Tributario de 2020, otorgada a la administración tributaria con el objeto de determinar la evasión fiscal tipificada en dicho código como defraudación tributaria? ¿Cuál es el procedimiento administrativo establecido según las disposiciones del Código Orgánico Tributario del 2020, otorgando a la administración tributaria como el objeto de determinar la evasión fiscal tipificada en dicho código como defraudación tributaria? ¿Cuáles son las conductas en las cuales incurren los sujetos pasivos en los hechos tipificados como defraudación tributaria según las disposiciones del Código Orgánico Tributario del 2020 y cuál es la tipificación otorgada por el Código Orgánico Tributario del 2020 ante el supuesto de evasión fiscal o defraudación tributaria? Toma aire, toma aire. Tenemos los propósitos. ¿Y acelerado yo? Entre los propósitos generales observamos el análisis de la administración tributaria y cómo se determina la evasión fiscal en los contribuyentes bajo las normas del Código Orgánico Tributario del 2020. Tenemos unos propósitos específicos. Estos propósitos específicos, según el manual de la Universidad de Santa María, tienen que ver con los verbos. Yo los utilicé nivel 1 y nivel 2, que sería indicar cuáles son las facultades según las disposiciones del Código Orgánico Tributario del 2020, otorgada a la administración tributaria con la objeto de determinar la evasión fiscal tipificada en dicho código como defraudación tributaria. Describir cuál es el procedimiento administrativo establecido según las disposiciones del Código Orgánico Tributario del 2020, otorgado a la administración tributaria con el objeto de determinar la evasión fiscal tipificada como en dicho código como defraudación tributaria. Exponer cuáles son las conductas en las cuales incurren los sujetos pasivos en los hechos tipificados como defraudación tributaria según
La justificación e impacto de la investigación. La justificación de la investigación tiene que ver con el desconocimiento. ¿A qué desconocimiento? A las disposiciones transitorias quinta del numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana del año 1999, ampliaciones a la facultad de la fiscalización de la administración tributaria. El Código Orgánico Tributario 2020, artículo 137, facultad de la fiscalización. 187, 204, procedimiento de la fiscalización y determinación. También observamos el impacto de la investigación. ¿Cuál sería el impacto de la investigación? El conocimiento a estos representantes del Código Orgánico Tributario, de las leyes, de la Constitución, ¿para qué? Para evitar lo que es la evasión fiscal. Ok, aquí seguimos con el momento número 2, cimientos teóricos. Se empezó desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los códigos orgánicos tributarios y la revisión de 5 procedentes sobre la evasión fiscal. Estos 5 procedentes, estos fueron 5 factores, donde entran en conclusión que la evasión fiscal es por motivo de desconocimiento a las leyes, a las partes tributarias. Y referente a lo teórico respaldo, yo utilicé a Carlos Huerta, que es el garantismo y derecho penal tributario en Venezuela en 2010. Este autor venezolano nos indica que nos hace respaldo al conocimiento que es la evasión fiscal. Aparte de esto, nos habla del dolo, ¿verdad? Que es porque hacemos con culpa o sin culpa este motivo de dar la información correcta a la administración tributaria. Ok, tenemos el momento número 3, que sería el marco metodológico, que es el enfoque de la investigación. El enfoque de la investigación en paradigma es cualitativo. Estudio fenomenológico. Este estudio de paradigma cualitativo tiene que ver con los hechos a la investigación, cómo lo realicé, con la modalidad de investigación documental bibliográfica. ¿Por qué? Porque utiliza libros, utiliza leyes y es totalmente documental y bibliográfico. El tipo de investigación es descriptiva, explicativa, explica y comprende lo que es. Esto es lo que observamos en el manual, en los verbos, y mi investigación es ciencia jurídica porque es mi ciencia de derecho. Modelo de tesis jurídica, teórica, describir, analizar problemas jurídicos de la evasión fiscal. Entre las reflexiones tenemos: la administración tributaria tiene la carga de la prueba de probar el ilícito penal de la defraudación tributaria por medio de la prueba de experticia, y en caso de no cumplir con dicho requisito, el contribuyente queda liberado de toda imputación penal del ilícito tributario por el principio de la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir la prueba de experticia? Que la administración tributaria tiene que tener un analista de derechos tributarios para poder comprobar que de esa prueba, si no, queda liberado de toda imputación. Bueno, esta es toda mi exposición, espero que le haya gustado mi investigación. ¿Te parece así como?